Hola amigos, ¿qué tal? El año 2026 espera que sea histórico, otra vez, en cuanto a número y calidad de lanzamientos de videojuegos. GTA 6, el nuevo 007 o el Resident Evil 9 ya nos atraen suficiente como para esperar un gran año, pero no nos podemos olvidar de esos pequeños títulos indie que pueden sorprendernos y hagan bien su labor, que no es otra que la de divertirnos. En este vídeo os enseño 10 juegos indie que saldrán en 2026. Todos ellos están confirmados y tienen fecha de lanzamiento. Hay muchos más que esperamos para el próximo año y en cuanto tengamos confirmaciones y fechas, os haré otro vídeo. Estos son los 10 juegos indie más esperados del 2026. El primero está a puntito de caer. El día 6 de enero llega Malón, como regalo de Reyes. Lara de Pitbull es un pequeño estudio indie argentino que ya nos hicieron antes un juego llamado Pomberito, que tiene en Steam reseñas muy positivas. Estamos ante un Tower Defense que cuenta con 3 localizaciones: La Pampa, la Patagonia y los Andes. Como es normal en este género, tendremos que defender nuestro campamento y gestionar nuestra economía para conseguir más soldados y armas. Por el día haremos todas estas gestiones y por la noche tendremos que defendernos. El juego tiene también un modo supervivencia donde podrás ver tu ranking e intentar meterte en el top 10 de los jugadores que más han podido aguantar defendiendo el campamento. Un juego pequeño, hispano, que puede darte unas cuantas horas de diversión. El 20 de enero tenemos un Metroidvania guapísimo llamado Mio Memories in Orbit. Visualmente ya te entra por los ojos y la verdad es que pinta muy bien. Nuestro personaje, Mio, es un robot que despierta en una nave espacial que se encuentra a la deriva en el espacio. Dentro de esta nave hay muchos robots incontrolados y agresivos. Nosotros tendremos que averiguar qué ha pasado y nos moveremos por la nave espacial como si fuera una ciudad, ya que se puede hacer inmensa, sobre todo si descubres sus caminos ocultos. Vamos a disponer de diferentes habilidades, como engancharse, planear o escalar, y seguramente que no lo tengamos fácil, ya que nos hablan de 15 jefes finales, aparte de 30 tipos de enemigos. Es un juego bonito, colorido, con un trabajo artesanal de acuarela que llama mucho la atención y creo que es uno de esos juegos indie que debemos darle una oportunidad. Además, sale en el Game Pass, desde el día 1, apuntado. Wallhaven es la gran expansión del juego Cult of the Lamb que nos llegó en 2022. Este título de vista isométrica es una mezcla de roguelite con mazmorras y de gestión de tu pueblo. Somos un corderito pero con un estilo un poco macabro. En el juego base fundábamos una secta y debíamos captar seguidores, celebrar rituales, buscar comida para tu pueblo y todo con un combate tipo Hack and Slash con diferentes armas y poderes que vamos mejorando. Esta expansión nos trae el invierno y nuevas zonas que descubrir. Continuamos la historia y nos han añadido nuevas mazmorras y un nuevo sistema para cuidar, montar y alimentar a tus animales. Si te gustó el juego original, no dudes que este no debería defraudarte. También el 22 de enero llega Hermit and Pig, un simpático RPG por turnos que puede fácilmente pasar desapercibido, pero seguro que a muchos les va a dar horas de diversión. Nuestro protagonista es un cerdito buscador de trufas y su cuidador. Un día una chica rompe la rutina diaria de nuestros amigos. Ella pide ayuda y claro, les va a complicar la vida. Tiene un bonito pixel art y con una sencilla combinación de botones para el combate, con sus diferentes habilidades. El cerdito deberá desenterrar trufas para subir nuestra potencia, mejorar o cambiarlos por otras cosas necesarias con otros ciudadanos. El juego se esperaba en inglés, pero el estudio ha confirmado futuros nuevos idiomas y en Steam ya aparece en español, en los textos y, atención, en voces también. Yo creo que es uno de esos juegos pequeños que pueden sorprender y yo le iré siguiendo la pista. I Hate This Place llega el 29 de enero y yo ya he podido jugar a su demo en Steam. Es un juego con una estética muy chula de cómic, muy colorido, aunque nos esté contando una historia de terror.
Tiene vista isométrica y lo que vamos a tener que hacer básicamente es intentar sobrevivir en una realidad alternativa a un montón de monstruos. Para ello vamos a explorar el entorno y encontraremos recursos para fabricar equipo y mejorar el campamento. Disponemos del ciclo día y noche y ya os digo que por la noche es donde se vuelve todo más peligroso y si no queremos dar vueltas solos con una linterna, lo mejor es buscar un refugio y esperar que amanezca. En el combate dispondremos de diferentes armas, aunque es esencial utilizar el sigilo. Podremos utilizar el sonido de los monstruos para llevarlos a nuestras trampas. Es un juego que se inspira en una serie de cómics y a mí me ha llamado la atención. Además, también lo tenemos desde el primer día en el Game Pass. Pues ahí lo tenéis, un juego de terror y supervivencia que se ve chulísimo. Reanimal es lo nuevo de los creadores de la saga Little Nightmares. Bueno, de los dos primeros, el tercero no lo hicieron ellos y no les fue bien, aunque fue desarrollado por un estudio que le tengo bastante estima, Massive Games, conocidos por títulos como Man of Medan. Pero bueno, como decía, los creadores Tarsier Studios junto a THQ Nordic nos traen un juego con la misma estética que nos tienen acostumbrados, pero con una historia nueva, claro. En este Reanimal, nuestros personajes son dos hermanos huérfanos que se encuentran solos en una isla bastante terrorífica, buscando a sus amigos desaparecidos. Un juego de terror que nos invita a la exploración, con sigilo, y en el que encontraremos varios puzzles. Podremos jugarlo tanto en solitario como en cooperativo, local o en línea, y con una cámara directa y compartida. Un título que seguro dará mucho que hablar. ¿Os acordáis de ese shooter disparatado con alienígenas coloridos llamado Your Life? Pues el día 13 de febrero nos llega la segunda parte y ya nos ha dicho el estudio que vamos a ver muchas novedades en esta nueva entrega. Combates más profundos, nuevas armas de esas que no paran de hablar y la mayor novedad, el skateboarding, un monopatín con el que te podrás desplazar mucho más rápido y que se podrá utilizar tanto en los combates como en los puzzles. El juego dispondrá, además, de minijuegos, retos y una misión de misterio muy original en el que tendremos que investigar un asesinato. Tendremos que buscar pistas, interrogar sospechosos y al final acusar cuando tengamos suficientes pruebas. Tampoco faltarán los jefes finales y, como no, el humor característico que vimos en el primer juego. Apuntado. Tides of Tomorrow llega el 24 de febrero y es un título que, a pesar de contar con bajo presupuesto, se ve francamente bien. Estamos ante una ambientación que puede recordarte a la película Waterworld, ya que vivimos en una ciudad flotante a causa de la gran inundación. Es un juego para un jugador en primera persona y con una fuerte narrativa. Replace es uno de mis juegos indie más esperados de este 2026. Un juego de plataformas con vista lateral y con un llamativo pixel art muy al estilo cyberpunk. La historia nos lleva a unos años 80 alternativos en Estados Unidos. El planeta ha sufrido un desastre nuclear y la sociedad se ha convertido en un puñado de personas sin escrúpulos, asesinos y corruptos. Nosotros somos una especie de androide con cuerpo humano y vamos a vivir una historia de suspense con una fuerte e importante narrativa. Como os decía, es un juego de plataformas en 2.5D en que podremos correr, saltar, pelear, con combates rápidos tanto cuerpo a cuerpo como con armas de fuego y explorar el entorno, encontrando secretos en cualquier lugar como podría ser un callejón o un lugar en ruinas. La historia y su ambientación me llama mucho la atención, por lo que para mí es un indispensable. Muy recomendado y llega el 12 de marzo también en el Game Pass. Gran notición. El próximo título que os voy a recomendar también puede ser uno de los mejores indies del año. Mouse Pay for Hire llama mucho la atención, sobre todo por su estética.
Parece que estamos en uno de esos dibujos animados clásicos de primeros del siglo XX, pero con mucha más violencia y sangre. El juego es básicamente un shooter en primera persona con un diseño en blanco y negro y acompañados por música jazz. Nosotros somos un detective privado y tendremos un caso, en principio rutinario, de unas personas desaparecidas que se convierte en algo mucho más complejo en el que encontraremos policías corruptos, mafia y algún que otro asesinato. Nosotros iremos descubriendo pistas que nos aclaren la trama y dispondremos de diferentes armas para los momentos de acción. Armas clásicas de la época de los años 30, como las metralletas o la dinamita. También podremos correr, saltar o incluso utilizar nuestra cámara de fotos para conseguir pistas. Otro título indispensable para los amantes del género. Apuntadísimo. Bueno, pues aquí tenéis la lista que os he preparado de 10 juegos indie que ya tienen su fecha de lanzamiento para 2026. Esperamos muchos más y pronto deseo hacer otro vídeo con otros títulos interesantes de esos pequeños grandes juegos que suelen sorprendernos cada año. Hasta el próximo vídeo, gamers.